Ok, a ver, ¿y si ser el elegido como el héroe que salvará al mundo no fuera un honor divino, sino la pena de muerte más cruel reservada para la peor escoria de la sociedad? Bienvenidos a un mundo consumido por una guerra desesperada contra los reyes demonio y su plaga mutante. Pero aquí, la primera línea de defensa no está formada por guerreros de luz, sino por los héroes, asesinos, traidores y criminales condenados a luchar como carne de cañón. Y es que, a ver, el verdadero infierno de esta condena que es la muerte no es un escape. Y es que si caes en combate, la magia del templo te resucita a la fuerza para que sigas peleando. Pero hay un precio. Con cada ciclo pierdes un pedazo de tu cordura, de tu memoria o de tu humanidad. La historia sigue a Silo Forbaths, un antiguo y brillante caballero sagrado que cometió el peor tabú de los tabúes, asesinar a su propia diosa. Ahora, liderando a un escuadrón penal lleno de lunáticos y marginados irredimibles, Silo debe de sobrevivir a masacres interminables mientras busca destapar la oscura conspiración política y religiosa que lo traicionó. Y es que, a ver, el tono de esta joya es cruda, cínica y asfixiante. Así que olvida los discursos sobre la justicia, porque aquí solo hay antihéroes, batallas brutales y dilemas morales donde nadie sale limpio. Básicamente imagina el escuadrón suicida de DC, pero ambientado en un universo de fantasía medieval, ¿sabes? Es el anime perfecto si ya estás harto de los protagonistas puritanos y si buscas pues una historia donde los héroes ya lo han perdido todo y aún así se niegan a dejar de pelear. Preparen sus espadas porque hoy analizaremos por qué Sentenced to be a Hero es la serie que le acaba de dar pues una bufetada a toda la fantasía genérica. Y es que esta historia no nació como un manga, como suele ser en la mayoría de los casos, sino que nació como una novela ligera. Y es que primero comenzó a serializarse en internet y tras ganar popularidad fue adquirida y publicada oficialmente por el prestigioso sello de Genki Bunko a partir del 2021. De ahí dio el salto al manga y finalmente al anime. Está escrita por un autor japonés que usa el seudónimo de Rocket Chokai. Y es que, a ver, Rocket Chokai buscaba subvertir por completo el sistema de valores tradicional de la fantasía. Al poner a los criminales irredimibles como la fuerza protectora del mundo, él digamos que quería explorar una dinámica donde los personajes no tienen que fingir ser buenas personas, ¿sabes? Y es que como la sociedad ya los etiquetó como la peor escoria, no sienten la necesidad de actuar con falsa moralidad. Son brutalmente honestos entre ellos, y a pesar de ser antihéroes crudos, violentos y malhumorados, el autor quería mostrar que no han perdido del todo su esencia humana. Silo, por ejemplo, nuestro protagonista, pues conserva el instinto de salvar a los débiles, pero lo hace desde el barro y el cinismo, no desde un pedestal brillante, por así decirlo. El autor también quería retratar un mundo oscuro donde el peligro no solamente son los monstruos o el rey demonio, sino las intrigas políticas, ¿sabes? El fanatismo religioso y las autoridades que usan a las personas como piezas de ajedrez prescindibles, ¿sabes? Esto digamos que es una dinámica, por así decirlo, de altos mandos corruptos. Te puede recordar bastante a la opresión de la Cámara 46 en Bleach o a la cúpula de hechiceros en Jujutsu Kaisen, más o menos. Y a ver, el autor, pues digamos que tiene un sello sumamente distintivo, porque le fascina desconstruir la figura del héroe. En casi todas sus obras, el tipo pues explora a protagonistas que operan en las zonas moralmente más grises del mundo, ¿sabes? Su trabajo anterior más reconocido es Yusha no Kuru, que es una fantasía urbana donde un sicario, pues cínico, obviamente tramposo y desgastado por la vida, termina siendo el tutor de una joven e ingenua heroína, ¿sabes? Y a este tipo, digamos, o bueno, al autor, le gusta destrozar el arquetipo de protagonista puro de corazón, reemplazándolo por personas pragmáticas que hacen el trabajo sucio que los héroes reales no se atreven a hacer o a tocar. Y bueno, la inspiración del autor directa pues fue que esta historia no vino de una experiencia trágica en la vida de él, ¿no? Sino de algo mucho más curioso. O sea, el autor se inspiró en un videojuego, ¿sabes? Un videojuego de combate aéreo. Porque en entrevistas recientes el autor ha dicho que la idea principal de Sentenced to be a Hero surgió mientras jugaba
un videojuego llamado Ace Combat 7 Skies Unknown. Y pues bueno, en dicho videojuego hay un arco narrativo donde el jugador es enviado a un escuadrón penal militar. Y ahí los pilotos son delincuentes obligados a volar en misiones casi suicidas como castigo. El autor encontró pues esa perspectiva de jugar como carne de cañón prescindible, ¿sabes? Tan fascinante y opresiva que sintió la necesidad inmediata de trasladar esa exacta tensión militar a un universo de fantasía oscuro propio. Y bueno, en la mayoría de los animes ser el héroe es una bendición divina, un camino de gloria y aplausos, pero en Sentenced to be a Hero esa palabra es el insulto más grande que te pueden escupir. Es el equivalente a ser un esclavo prescindible, o sea, bajo su capa de espadas y magia, esta obra no es otra fantasía genérica, es un espejo crudo de cómo el poder utiliza a los indeseables como combustible. Aquí la justicia no busca rehabilitar, sino torturar y exprimir al individuo hasta que no quede nada. Ni siquiera la muerte es una vía de escape. Lo que hace que esta serie sea perturbadora es su mecánica de resurrección, y es que revivir aquí es una condena. Cada vez que Psylocke y su escuadrón mueren de formas espantosas, son arrastrados de vuelta a la vida perdiendo algo a cambio, ya sea un recuerdo, una emoción, un fragmento de su cordura, etc. Es como una metáfora brutal del trastorno de estrés postraumático porque representa al soldado que regresa de la guerra físicamente entero, ¿sabes? Pero habiendo perdido una parte fundamental de su identidad en el barro. Es una prisión psicológica donde el castigo se vuelve eterno y la inmortalidad, por así decirlo, es solamente la herramienta que permite al Estado seguir usándote como carne de cañón. Obviamente el autor no se inventó la crueldad, la sacó de los libros de historia y de su propia realidad social. Y es que la obra bebe directamente de los batallones penales soviéticos, donde los prisioneros pues eran lanzados a los frentes más suicidas bajo amenazas de ejecución inmediata si retrocedían. También hay ecos de los kamikazes, donde el sacrificio forzado se disfrazaba con la etiqueta de honor nacional, ¿sabes? Como para limpiar la conciencia de quienes ordenaban la matanza. Y también, en el Japón moderno, pues el estigma que hay hacia los antecedentes penales es lapidario. O sea, la reinserción es casi un mito, porque, a ver, si fallas, dejas de existir para la sociedad civil. Y el anime, pues obviamente eleva esta implacabilidad, ¿sabes?, al nivel mágico. El sistema religioso y los uniformes de gala son los verdaderos monstruos, ¿sabes? Clérigos que se lavan las manos mientras los pecadores mueren por ellos. Y a ver, seamos honestos, el público del anime hoy en día está agotado del protagonista puritano que salva el día con un discurso sobre la amistad. No, Sentenced to be a Hero conecta porque nos da el pragmatismo y la oscuridad moral que el mundo real nos exige. ¿Sabes? Nos recuerda a la justicia absoluta de One Piece o a la frialdad burocrática de la Cámara 46 en Bleach, ¿sabes? Es como esa vibra donde las leyes son frías, son carentes de empatía y donde los de arriba ven a los jóvenes con talento como simples peones para mantener su status quo. Al final, sientes empatía por estos criminales de cierta manera, no porque sean buenos, sino porque son los únicos honestos en un mundo de mentirosos con uniformes impecables. Esta serie triunfa porque respeta tu inteligencia. Aquí las heridas duelen, el trauma es permanente y las victorias tienen un costo altísimo. El tropo del escuadrón suicida luchando contra un sistema corrupto es universal porque, en el fondo, siempre nos va a fascinar ver a los peores monstruos de la sociedad convertirse en su única y última esperanza. Sentenced to be a Hero nos lanza una pregunta incómoda a la cara. ¿Existe la verdadera redención o es el castigo solamente una excusa para desechar a los humanos como herramientas defectuosas? Y a ver, olvida todo lo que sabes sobre los héroes en el anime. En este universo de fantasía oscura, ser llamado héroe no es un honor, es la pena de muerte. Es la sentencia máxima reservada para los criminales más despiadados y los herejes que el sistema ya no quiere ver. Y es que solamente imagina que eres condenado a servir en un batallón penal, enviado como carne de cañón a una guerra contra los reyes demonios. Pero aquí está el verdadero horror, la muerte no es el final.
Si un héroe es masacrado, la magia del templo lo resucita en la fuerza para que vuelva a empuñar la espada. Es una inmortalidad artificial que te convierte poco a poco en un cascarón vacío. Así que con cada resurrección, pues obviamente pierdes un fragmento de tu memoria, de tu alegría o de tu cordura, hasta que solo queda un arma biológica que solo sabe matar y morir eternamente. Nuestro protagonista es Psylocke Forbarts, comandante del campo del Escuadrón Penal de Héroes 9004. Y antes de su condena, Psylocke era un brillante y prestigioso capitán de los Caballeros Sagrados. El tipo fue sentenciado a ser un héroe por cometer el peor tabú de la humanidad. Es un asesino de diosas, ya que él tuvo que ejecutar a su propia diosa protectora luego de que ésta se corrompiese por la plaga demoníaca. A simple vista, el tipo parece un hombre que ha aceptado su destino fatal, pero bajo ese cinismo es un estratega implacable que busca la manera de vengarse y de sobrevivir a un sistema diseñado para destruirlo. Durante su condena, el tipo forja una inusual y poderosa amistad o pacto, por así decirlo, con una nueva y misteriosa diosa llamada Teorita. Y es que, a ver, en el universo de Sentenced to be a Hero, las diosas no solamente son simples figuras decorativas o waifus de apoyo, por así decirlo. No, estas tipas son el pilar central de todo el sistema de castigos y la única razón por la cual la humanidad no ha sido aniquilada. Las diosas son las responsables de traer de vuelta a los héroes de la muerte. En este mundo, si un héroe muere, la diosa vinculada a él o una diosa cualquiera, pues lo resucita instantáneamente. Esto suena bien, pero es el núcleo del horror, porque cada vez que una diosa resucita a un héroe, el héroe pierde algo, un recuerdo de su infancia, la capacidad de sentir alegría, el nombre de su madre o su propia cordura, ¿sabes? Las diosas son, en esencia, las carceleras que impiden que los condenados encuentren la paz en la muerte. A diferencia de otros animes donde los dioses son perfectos, aquí las diosas pueden corromperse por la plaga. Si una diosa cae en la desesperación o es infectada, se convierte en un monstruo de destrucción masiva. Y el protagonista es odiado porque mató a su propia diosa. Para la iglesia esto es el pecado máximo, ¿sabes? Pero para Psylocke fue un acto de misericordia y supervivencia. Esto plantea una pregunta interesante, porque a ver, ¿qué haces cuando el ser que se supone debe salvarte se convierte en la mayor amenaza? Y es que la iglesia utiliza a las diosas como un símbolo de justicia divina para justificar sus atrocidades. Al tener el monopolio sobre el nacimiento y asignación de las diosas, la jerarquía religiosa controla quién vive y quién muere. Las diosas obviamente son importantes porque representan la esperanza que se convierte en tiranía. Son la fuente de salvación del mundo, pero también la razón por la que los protagonistas viven en un infierno indeterminable. Y bueno, la historia presenta una guerra de dos frentes. En primera, la humanidad está siendo acorralada y exterminada por los reyes demonios, quienes utilizan una masa biológica infecciosa para controlar a monstruos destructivos. El escuadrón de Psylocke es enviado a las misiones suicidas más sangrientas para frenar este avance casi imposible de detener. Y en segunda, Psylocke descubre rápidamente que las élites religiosas y gubernamentales utilizan la condena de héroe como una herramienta política para silenciar a quienes saben demasiado. La cúpula del poder esconde secretos oscuros, como el hecho de que las deidades son falibles y corruptibles, ¿sabes? Y hay facciones humanas conspirando para asegurar su propia posición de privilegio, incluso si eso significa la caída del resto de la humanidad. El conflicto central es la supervivencia del Escuadrón 9004, porque deben masacrar a los monstruos que tienen enfrente mientras evitan los puñales por la espalda de las propias autoridades humanas que los enviaron al matadero. Así que, para entender la tensión de esta obra, hay que mirar más allá de las espadas. Aquí, el riesgo no es morir es lo fácil, ¿sabes? Lo que está en juego es el alma y la identidad. Cada vez que Psylocke resucita, se enfrenta a una carrera contra el tiempo. No se trata de si ganará la batalla, sino de cuánto de sí mismo quedará después de ella. Si muere demasiadas veces, dejará de ser el hombre que busca justicia para convertirse en un vegetal de guerra, un cascarón vacío que solamente sabe obedecer y matar. La muerte dejó de ser una salida, porque ahora es
solamente como un tipo de trámite burocrático para arrebatarte un recuerdo más, ¿sabes? Y bueno, aquí entramos en el núcleo del problema, porque la salvación a través del sacrificio forzado básicamente es que en el mundo de la obra, pues ha decidido que la única forma de sobrevivir es esclavizando a sus pecadores. Un círculo vicioso donde la sociedad crea criminales y luego los usa como combustible para alimentar una guerra eterna. El sistema está diseñado para consumir personas, no para redimirlas. La iglesia prefiere una diosa corrupta que mantenga la ilusión del orden antes que una verdad incómoda que les arrebate el control. Mantener la mentira cuesta miles de vidas de héroes, pero revelar la verdad significaría el colapso de la poca esperanza que le queda al ciudadano común. Y es que el conflicto principal de Sentenced to be a Hero es una trampa perfecta, porque los protagonistas están atrapados entre dos tipos de monstruos: los que tienen garras y cuernos que los esperan en el campo de batalla, y los que visten túnicas blancas y coronas de oro que los vigilan desde la retaguardia. Así que, ¿cómo ganas una guerra cuando tu propia bendición te está borrando la mente, sabes? Al final, si Psylocke logra sobrevivir y exponer la corrupción, el orden social caería. Si falla, la humanidad se extingue. No hay un final feliz a la vista, solamente una determinación férrea por seguir siendo humano en un mundo que hace todo lo posible por convertirte en una herramienta desechable. Y bien, ahora hablemos de nuestro protagonista. ¿Quién es Psylocke Forward? Pues bueno, a simple vista, el anime te lo vende como el peor criminal de la historia, el asesino de diosas, pero en realidad Psylocke es el máximo mártir de un sistema podrido. Y es que antes de su condena, el tipo era el equivalente a un paladín perfecto, el líder de los caballeros sagrados. La tragedia que lo define es que no mató a su diosa por maldad o ambición. Lo hizo porque ella enloqueció. Ella fue corrompida por la plaga, así que Psylocke tomó la decisión imposible: mancharse las manos y condenar su propia alma para salvar a la gente, y para salvar, obviamente, a la diosa de su miseria. El premio por su heroísmo absoluto, pues bueno, la iglesia lo catalogó como hereje, le arrebató todo y lo mandó al infierno de los batallones penales. Psylocke es un hombre que hizo lo correcto, en un mundo donde hacer lo correcto te cuesta la vida y la cordura. Lo que realmente separa a Psylocke de los protagonistas shonen tradicionales es su pragmatismo letal. Aquí no hay discurso sobre el poder de la amistad ni gritos sobre ideales inalcanzables, no. Psylocke ya pasó por esa fase y el mundo lo destrozó por ello. Él no busca redención, porque él sabe en el fondo que no hizo nada malo. Él simplemente busca sobrevivir. Pelea de la forma más sucia, eficiente y brutal posible. Es un estratega que mueve a sus compañeros criminales como las piezas rotas que son. Tiene esa vibra de quien ya vio el fondo del abismo y entendió que para vencer a un sistema corrupto tienes que ser más implacable que el sistema mismo. Y a pesar de todo su cinismo, de su frialdad y de sus quejas constantes, Psylocke sigue siendo en esencia un caballero, porque es fascinante ver cómo, aunque reniegue de su destino, sigue arriesgando su falsa inmortalidad para proteger a los débiles. Lo hace suspirando, quejándose y actuando como si de verdad no le importara, pero sus acciones lo delatan. Esa es la determinación bizarra de la que hablamos antes, la voluntad de un hombre que se niega a dejar de ser humano, incluso cuando el mundo entero le ha dicho que ya no lo es. Psylocke es la prueba de que puedes perder tus recuerdos y tu nombre, pero si tu esencia es proteger, ni siquiera la resurrección constante puede borrar eso. Psylocke no es el héroe que el mundo quería, pero es el comandante que los condenados necesitan. Su lucha no es por la gloria de la iglesia, sino por la dignidad de los que ya no tienen nada que perder. Ver su viaje es ver a un hombre intentar recuperar los pedazos de su alma mientras el destino intenta pisotearlos una y otra vez. Y obviamente, como todo gran protagonista oscuro, pues necesita un ancla de luz que lo desestabilice, y aquí entra Teorita, la diosa de la espada. Ella es el constante absoluto de Psylocke y la otra mitad de esta historia. Es irónico y poético al mismo tiempo, porque el hombre que fue condenado por matar a una diosa termina forjando un pacto vital con una nueva diosa para poder sobrevivir.
Así que mientras Psylocke es un mortal, cínico, manchado de sangre, pragmático y odiado por el mundo, Teorita es una deidad inmensamente poderosa pero ingenua, torpe, amante de los dulces y con un sentido del honor muy puro. Y funciona también porque Teorita también es una marginada, es una deidad a la que la iglesia consideraba defectuosa o inútil, y juntos forman el equipo de los rechazados absolutos, el asesino de dioses y la diosa que nadie quería. Su relación evoluciona de una simple transacción de supervivencia a un vínculo de confianza genuina. Ella le devuelve un poco de humanidad a Psylocke y él le enseña a Teorita cómo funciona realmente este mundo cruel. En la mayoría de las historias el villano es alguien que quiere destruir el mundo porque sí. Pero en Sentenced to be a Hero el mal es mucho más complejo, burocrático y sobre todo biológico. Aquí no te enfrentas a un enemigo, te enfrentas a un sistema. Para entender el infierno de Psylocke hay que desglosar los 3 tipos de monstruos que dominan esta primera temporada. Y es que primero tenemos a los Reyes Demonio y su plaga. Ellos son la amenaza inmediata, una fuerza de la naturaleza descontrolada que muta todo lo que toca. No solamente son malos con cuernos, son entidades que comandan una infección mágica que busca erradicar la vida humana. Pero lo más interesante no es su poder, sino su función narrativa. Son, digamos, que el reloj de arena, porque su existencia es la excusa perfecta que la iglesia necesita para justificar cualquier atrocidad. Bajo el lema de como el mundo se acaba, todo está permitido, pues los Reyes Demonio se convierten en la herramienta de marketing perfecta para el autoritarismo. Y es que también tenemos a la alta jerarquía de la iglesia, que técnicamente está en el bando de los buenos, pero actúan como los antagonistas más despreciables, porque los tipos son líderes políticos que manipulan a las diosas como si fueran herramientas y condenan a hombres como Psylocke a un ciclo eterno de agonía. Estos representan esa pérdida total de la ética institucional, porque para ellos es preferible sacrificar la humanidad y los recuerdos de miles de condenados antes que admitir una sola grieta en su sistema. Son el espejo de cómo el miedo al enemigo externo se usa para mantener un control absoluto en el interno. Así que lo que hace que esta obra destaque en un mar de fantasías genéricas es su capacidad para ser incómodamente honesta. No intenta venderte un mundo mágico de ensueño, sino una maquinaria de guerra oxidada y cruel. Sentenced to be a Hero no se trata de salvar el mundo, sino de intentar no perderte a ti mismo mientras el mundo y quienes dicen protegerlo intentan devorarte. Sentenced to be a Hero nos grita una verdad incómoda. El heroísmo rara vez es hermoso, casi siempre es una tragedia encubierta. Esta obra desmantela la idea romántica de la justicia pura y divina, mostrándola como lo que es en realidad, ¿sabes? Una herramienta burocrática y despiadada creada por los poderosos para mantener su estatus, sacrificando a quienes consideran desechables. La serie nos recuerda que muchas sociedades construyen su paz sobre el sufrimiento silencioso de los marginados. Aquí, la verdadera guerra no es espadas contra monstruos, es la lucha desesperada por la dignidad humana frente a una maquinaria institucional que solamente te ve como combustible. Psylocke y su escuadrón ya lo han perdido todo, su libertad, su reputación y técnicamente sus vidas. Lo que vemos en pantalla es la resistencia máxima de la voluntad. Cada vez que Psylocke muere y es forzado a revivir perdiendo un pedazo de su memoria, está peleando una guerra íntima para no olvidar quién es. Es la representación perfecta de cómo el sistema te exprime hasta dejarte vacío. En cualquier otro anime, la inmortalidad es una ventaja táctica, pero aquí es la condena definitiva. La genialidad de esta serie es que elimina tu red de seguridad como espectador. Cuando ves a los personajes pelear, obviamente no temes que mueran porque sabes que van a volver, sino que temes que parte de su alma se va a quedar en el camino. Esa erosión del yo es una de las ejecuciones de terror psicológico más brillantes que se han visto en mucho tiempo. Así que si estás exhausto de protagonistas ingenuos que salvan el día sin marcharse las manos, pues esta es tu serie. Es una historia adulta, visceral y obviamente gris en cuanto a moral, pero es para quienes disfrutan explorando la corrupción de las altas esferas, ¿sabes?
Esa misma frustración que nos da la Cámara 46, el gobierno mundial o la cúpula de la hechicería, pero llevada al extremo militar más crudo. Con una animación espectacular a cargo del estudio Kai, personajes rotos pero fascinantes y una trama donde la línea entre santos y demonios simplemente no existe, Sentenced to be a Hero es en esencia la fantasía oscura que no sabías que necesitabas. Al final del día, esta serie nos hace una pregunta: ¿vale la pena salvar un mundo que te trata como basura? Pues bueno, Psylocke ya eligió su respuesta. Ahora te toca a ti decidir si vas a acompañarlo en este viaje hacia el abismo.